ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Segundo día de la semana, segundo capítulo de marzo. Imagínate tú si estuvieras durmiendo, tranquilo, tranquila, después de un día de trabajo en que, por ejemplo, se logró revertir, ¿qué te digo?, las proyecciones de recesión, algo así suave, en que se envió un touché político a los contagiados de infección de Hermosillitus y a mitad de la madrugada, cuando estás en el sueño profundo, ¡paf!, un estruendo, tremendo guaracazo. Esto le pasó al presidente Boric. En plena madrugada en el barrio Yungay, varias cuadras de vecinos despertaron abruptamente con el sonido de una explosión. Tanto fue que el propio presidente se levantó y salió con su escolta a ver qué pasaba. ¿Qué pasó, cabrón? No cacho. Se le informó a la fiscalía, carabineros hicieron un par de rondas, pero no se supo qué pasó. Raro el arranque del día. Sí. Donde sí se supo algo, y todavía queda mucho por saber, es respecto de la propagación de las esporas de Hermosillitus. Tú sabes, pues en las últimas horas y previo a su formalización, el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, declaró, y que claro, tenía que responder a estas cosas. Básicamente, ¿por qué le soplaba datos al abogado Hermosilla? ¿A cambio de qué? ¿Qué sentido tenía? Es difícil de entender si asumimos que un jefe policial se debe a la ciudadanía, al interés general, público, no al de particulares. Además, ir pasando datos es bien feo, ordinario, poco dije. Vergonzoso. Además, hay otro detalle que te contaba en el capítulo anterior. Apenas 2 semanas instalado en el cargo comenzó a filtrar datos. La entereza le duró poquito, casi nada. En ADN conversamos con su abogado, Juan Carlos Manríquez, sobre las eventuales motivaciones de su cliente. Él actuó no respondiendo a ningún encargo, ni a un compromiso, ni a un pago, ni a una prebenda, ni a un acuerdo ilegal. Lo hizo de motu propio, pensando en 2 cuestiones. Primero, cuando renuncia, pone adelante la PDI, renuncia a su carrera, pudiendo no haberlo hecho porque el señor presidente de la República y nadie le vio la renuncia. También dijo que había un interés por la patria. Eso en realidad no resiste mayor análisis. Llega a ser delirante. Aunque ya sabes, si tienes algún conocido que busque aprobación, de esos que les gusta caer bien a todo el mundo, que son serviciales casi al nivel de un Yanacona, pásale el dato. Anotamos tu dato, Leo. Además, en el momento de selección de jefes policiales habría que incluir un indicador de inocencia. No pueden caer así de redondo ante peticiones de un abogado. ¡Avíspate, re hueón! Este martes, Sergio Muñoz fue formalizado y llegó con escándalo. O sea, él callado, pero con un rictus como de otaku que se gastó la mesada antes de ver la última carta Pokémon. Esa cara de angustia superlativa. Eso contrastaba, eso sí, con sus guardaespaldas, tan desatados. Por poco se tiraban al suelo para hacerle un camino de rosas, porque claro, se notaba y se respiraba un amor incondicional hacia su jefe, o su ex jefe. Una entrega que se tradujo, eso sí, en una repartija de patadones y manotazos a periodistas como canguro en celo. Un papelón al final. O más golpeados que la puerta de la higuería. Pero no nos desviemos del tremendo caso que tenemos enfrente. Este es el fiscal Francisco Lanas contando algunos de los detalles de las filtraciones. El día 2 de noviembre de 2021, a las 4:30 de la tarde, el imputado Muñoz Yáñez le escribió a Luis Hermosilla un mensaje con el siguiente contenido. Caso Enjoy, decreto 77, que lleva el fiscal Javier Armendáriz. El día de mañana será citado mediante correo electrónico y eventualmente por teléfono don José Francisco Moreno Guzmán, para que concurra a la Brigada Anticorrupción a prestar declaraciones en calidad de testigo en una fecha próxima, para conocer cuál fue su intervención en la elaboración, tramitación y promulgación del Decreto Supremo 77. Luis Hermosilla responde a dicho mensaje a las 17:42 horas del mismo día, señalando: gracias Sergio, Moreno Guzmán fue subsecretario de Hacienda y es sobrino de Jaime Guzmán. Un tema a resolver es ¿por qué de Hermosilla pasaban a Andrés Chadwick estos mensajes? Bueno, ahí hay un detalle, eran socios, eso por lo bajo. El hecho de la cercanía de un familiar con Jaime Guzmán, de uno de los receptores, ese entramado del núcleo duro de la UDI está como enquistado. Y ya ves, no solo en chanchullos municipales, sino que mucho más allá. Pero dejemos que la justicia haga lo suyo. Pero acuérdate, eso sí, que este dúo dinámico, Hermosilla-Chadwick, eran compinches, panas, eran como el melón y melame del poder, hasta que estalló la olla. Ahí Chadwick optó por darle la espalda y dejar solo a su socio. Claro que Hermosilla, sabiendo del nivel de líos que tenía a su haber, no borró ninguna de las conversaciones. Y con eso se está desenmarañando poco a poco todo. Si al final, si cae uno, caen todos.
En otros temas, en La Moneda, el presidente encabezó una nueva sesión del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo junto al ministro de Economía, la ministra del Trabajo y Previsión Social y la directora de Presupuestos. Y es que claro, el 2023 se salvó de cerrar en recesión, pero apenas se logró con 2 décimas. Es la nada misma, el 4 justo. Cumple, pero no es para estar pavoneándose. Es importante considerar que para que esto se mantenga, digamos, que no caigamos en recesión, tiene que haber un repunte en la inversión. Y esta tuvo una contracción de 5,3%. Y ojo, que lleva varios periodos a la baja, en particular en el rubro de la construcción. Y por estos días surgió una noticia con eso. El número de departamentos sin ocupar o derechamente sin venderse en la región metropolitana son una brutalidad. Y es que claro, los precios también lo son. No es llegar y comprar. Si hasta endeudarse es complicado, ya no es como antes, cuando uno llegaba con la personalidad de fe y accedía a créditos de un 100% o un poco menos. Ahora se dispararon los precios. Puta que está caro, weón. Y también las condiciones. Y bueno, el mismo mercado, los consumidores, están tratando de regular con la única herramienta que se tiene ante los precios altos: no comprar. Hashtag corta. Pero al final no nos desviemos. Estos son los presidentes de la SOFOFA, Rosario Navarro, y su par de la Confederación de la Producción del Comercio, Ricardo Mévez. Para este 2024 las expectativas siguen siendo bajas, así que volvemos a reiterar la importancia de centrar los esfuerzos de las políticas públicas y de la gestión del Estado en reimpulsar la inversión y la creación de empleo. El haber esquivado la caída no es motivo para celebrar, porque el problema de bajo crecimiento afecta directamente la calidad de vida de las personas. La caída de 5,3% de la inversión el año 2023 muestra que, lejos de resolverse el déficit que tenemos en esta materia, se ha ido profundizando. En el Congreso también ven con detalle las cifras y el diputado Eric Aedo comentó el rendimiento de la economía con un tono espirituoso etílico. Descorchamos y escuchamos. Yo también quiero hacerme cargo de una discusión que ha sucedido. A veces da la impresión, cuando escucho a algunos parlamentarios del mundo de la derecha, que están tristes. No es un buen crecimiento 0,2. ¿Quién podría contentarse con crecer 0,2? Pero me da la impresión que lo que ellos deseaban desde lo profundo del alma era que Chile no creciese. Y eso sí que me parece complejo. No es un buen crecimiento 0,2, no es para destapar champaña ni salir a tomar Ramazzotti, no es para celebrar, pero por lo menos no estamos decreciendo y no vivimos una recesión. Creo que eso es lo rescatable de lo que ha hecho el ministro Marcel. Bueno, tú sabes, pues entre ponerle y no ponerle, entre crecer y decrecer, no hay mucha vuelta que darle. Según el gobierno, este año se crecería un 2,5% y de acuerdo al Banco Central un 1,8%. Y hay que ponerlo. Y ahora van 3 noticias más. Lo primero es que se recupera la censista a la que le dispararon un balín en la pierna en Rancagua mientras cumplía con sus labores. Esto es tremendo, súper grave. Días atrás había diputados republicanos incluso que cuestionaban el censo, se levantó una ola en redes sociales para boicotear el proceso, lo que al final es una tremenda irresponsabilidad. Y valga el concepto, en este caso particular no se ha podido determinar aún quién percutó el disparo de este balín. El gobierno acogió la petición del CERVEL para que las elecciones de octubre se desarrollen en 2 días. Se enviará una reforma legal al Congreso, aunque el mundo político no está completamente convencido, y ni hablar de los vocales de mesa. Pero en fin, de alguna manera hay que hacer todo esto. Es el costo de la democracia y la representación popular no va. Y en materia deportiva, Alexis Sánchez y Claudio Bravo se sumaron a la concentración de La Roja en Italia. La selección chilena sumó de emergencia a Ben Brereton, Esteban Pavés, Lucas Asadi y Alexander Aravena. Ahora, lo que no sabemos es cuánto español aprendió Brereton, porque el Tigre Gareca, ante la necesidad, tuvo que tragarse sus palabras al respecto y convocar al chileno inglés. Veremos cómo va. ¿Cachai o no cachai? Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.